Hola, ¿cómo están? Hoy es viernes 25 de agosto de 2023. Todos los viernes en este espacio del Economista, en esta videocolumna para el Economista, platico de cómo fue esta semana, qué pasó esta semana, ¿no? Los eventos que pasaron, cómo afectaron la conversación y cómo afectó al presidente López Obrador en términos de su popularidad. Si ustedes recuerdan, a lo largo de esta semana, durante todo julio, finales de junio, todo julio, principios de agosto, reportamos permanentemente una baja del presidente López Obrador. Luego, por ahí hace 15 días, el presidente tuvo un incremento sustantivo, un incremento de más de medio punto en 3 días, que lo colocó por ahí del 56,8, de haber pues, estado en 56,1. Pero lleva 10 días, el presidente lleva 10 días con una tremenda estabilidad donde se ha movido solamente en un rango de dos décimas, entre 56,6 y 56,8, como aparece el día de hoy. O sea, hace una semana, el 18 de agosto, el viernes 18 de agosto, estaba en 56,6. Hoy, 25 de agosto, 56,8. Desde el lado positivo, al presidente le tendríamos que decir que lleva 2 semanas consecutivas incrementando. El 11 de agosto tenía 56,1, una semana después, el 18, 56,6, una semana después, el día de hoy, el 25 de agosto, 56,8. Pues bueno, aunque sea por dos décimas, pero es segunda semana consecutiva incrementando después de una debacle de 6 semanas donde sí se fue desplomando con a veces hasta casi 2 puntos en una semana. Eh, no, ahí en junio llegó a estar casi en 62, 61,9, 61,8, y de repente hoy está estable en 56,6, 56,7, ¿no? Entonces, no es que esté en su mejor momento, pero lleva 2 semanas que no tiene costo político lo que él hace. Y parte del tema, ¿por qué ha ocurrido? Lo tenemos que entender porque él no es el centro del debate. Él no es el centro, desde hace semanas, él no es el centro de la conversación en el conflicto político, porque el presidente vive en el conflicto, vive en el enfrentamiento con Xóchitl. Lo tendríamos que ver que fue la razón por la que bajó en julio, o con la Suprema Corte, o con el INE, o con las calificadoras, o con quien se ponga enfrente, ¿no? Conservadores, neoliberales. Bien, sin embargo, en los últimos días, él no ha sido el centro del conflicto porque el conflicto se ha trasladado a cosas más interesantes para el observador. El observador ve el conflicto como foco principal. Cuando las cosas van bien, no lo voltea a ver. ¿Qué es lo que pasó, por cierto, en los recorridos de las corcholatas cuando no pasaba nada? Cuando se empezó a generar conflicto, hubo un conflicto donde Marcelo Ebrard dice, aquí está el conflicto, volteen a verme, y entonces lo voltean a ver porque hay conflicto o el conflicto en el frente porque declina a alguien, la declinación de Krill ocurrió esta semana, o el conflicto en Movimiento Ciudadano porque Enrique Alfaro prácticamente hay un rompimiento, un intento de rompimiento del Grupo Guadalajara con el resto del Movimiento Ciudadano. Y todos los conflictos están en otro lado. Por un lado, está a punto de terminar los recorridos de los aspirantes de la 4T a la candidatura, que terminan de 2 días, el domingo, para el inicio de su encuesta, y también están por terminar los recorridos, aunque ellos pueden seguirle, con el foro que mañana se va a realizar en Mérida, acaban, y entonces a partir de ahí empiezan las encuestas, y luego viene el 3 de septiembre una consulta, es decir, aquí está el tema de atención, no está en la mañanera como normalmente era. En la mañanera el presidente sigue tratando los libros de texto, que es un tema importantísimo, sigue hablando de los desaparecidos, que si las cifras, ¿no? Pero no ahí está la atención. Y eso ha hecho que el presidente pues, prácticamente no tenga ni un castigo, como cuando se peleaba con Xochitl como punto presental de la agenda de conversación, ni un premio cuando de repente toma causas populares en contra de los adversarios que él genera. Y entonces, bueno, el presidente ya está estable. Como resultado, es una semana de las más importantes en términos políticos, y lo digo por lo de Enrique Alfaro con Movimiento Ciudadano, eh, y también de las más estables para el presidente López Obrador. Entonces, bueno, así fue, es una semana intensa. Esto fue para El Economista como cada viernes, hoy viernes 25 de agosto de 2023.